Entonces, no sé cuántas de ustedes tengan industria, no sé cuántas de ustedes tengan empresa para hacer de pronto ropa industrializada, ¿cierto? Entonces, si no tienen empresa, entonces, si son personas que están dedicadas a clientes que son así esporádicos o clientes fijos, entonces nosotros tenemos que anotar al finalizar o al inicio, antes de la toma de medidas, hacemos una ficha técnica donde el cliente nos dice qué es lo que quiere que nosotros le hacemos. Así como dice Dalila, puede ser una blusa, puede ser un pantalón, puede ser un vestido. Entonces hablemos de un pantalón, ¿sí? Entonces que la niña quiere, el cliente, ¿no? Que el cliente quiere el pantalón con la pretina ancha. Entonces anotamos ahí que el cliente quiere el pantalón con pretina ancha, pantalón con pretina ancha. ¿Cuánto es el ancho de la pretina que ella quiere? Entonces anotamos el ancho de la pretina, ¿cierto? ¿Qué tipo de bolsillos? Si quiere bolsillos, si no quiere bolsillos, si tiene pinzas atrás o no tiene pinzas atrás, ¿ok? Si lo quiere ajustado o lo quiere ancho, si lo quiere ajustado de rodilla, ancho de bota, si lo quiere recto, si lo quiere ajustado de rodilla y ajustado en la bota. Todo eso nosotros debemos de anotarlo porque nosotros en ese momento estamos tomando o haciendo una ficha técnica de los requerimientos que tiene la persona, en este caso ese cliente, para poder elaborar una prenda que le quede lo más precisa a esta persona. ¿Ok? Entonces, eso les comento para que tengan en cuenta. Otra cosa que es muy importante es la toma de medidas. Si ustedes hacen una toma de medidas en la mañana, deben de entregar la prenda en la mañana. Si ustedes hacen la toma de medidas en la tarde, deben de entregar la prenda en las horas de la tarde. Yo creo que a todas ustedes de pronto les ha pasado. Ahí no hay hombres, ¿no? No veo ningún nombre de hombres. Bueno, entonces, llegan ustedes, cogen un pantalón, un jean. Profe, pero creo Sí, que señor. qué pena interrumpirlo, pero creo que en Tranquila, la tranquila. ficha sí hay hombres. O sea, en este Pero no, momento aquí creo que sí, no aquí hay, en la aquí. explicación no hay, pero en la ficha sí hay. Bueno, listo. Muchísimas gracias, Lina. Si no me estaba refiriendo era por si de pronto en este momento en la sesión había nombres, entonces, para, para no generalizar como chicas, entonces, sí, con ese fin era que estaba mirando o preguntando. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿por qué se hace la toma y la entrega en ese momento? Les estaba comentando. Por ejemplo, a todos ustedes les ha pasado que en la mañana se ponen un jean que lo lavaron, lo plancharon y se lo pusieron. Cuando ustedes se ponen ese jean que está recién, o sea, recién el planchado, el jean les queda ajustado, ¿cierto? Y en el transcurso del día, ese jean se va anchando. Y por azares del destino, al día siguiente les toca volver a ponerse el mismo jean. Y en ese momento, cuando ustedes se ponen ese jean, al día siguiente ya no les va a quedar como el día anterior. El jean, ustedes van a notar que les quedó mucho más grande o que lo sienten grande. Ya no les va a quedar el jean ajustado como el día anterior, sino que les quedó grande. ¿Por qué les quedó grande? Porque nosotros en el transcurso del día comemos muchos alimentos, como el desayuno, las nueves, el almuerzo, el algo en la tarde, la, la cena, la comida y diferentes cosas que nosotros estamos comiendo permanentemente durante el transcurso del día. Esa comida que nosotros estamos echándole al organismo, entonces nos comienza a subir de peso. Por ese motivo, entonces, las prendas comienzan a crecer con nosotros durante el transcurso del día. Y por ese motivo, al día siguiente, lo más seguro es que la prenda nos quede grande. Entonces, teniendo en cuenta ese factor que les estoy comentando, entonces es muy conveniente anotar la hora en que nosotros hacemos la toma de medidas para desde ese mismo punto de vista, anotamos la hora en que nosotros vamos a hacer la entrega debe coincidir. Si ustedes cogen y hacen una toma de medidas en las horas de la mañana y entregan la prenda en las horas de la tarde, van a tener inconvenientes. Es posible que entonces la persona cuando llega a medirse la prenda,
en las horas de la tarde, la prenda le va a quedar justa o muy apretada, ¿sí? Si ustedes hacen la toma de la medida en las horas de la tarde y la entregan en la mañana, la prenda les va a quedar grande. Yo no sé a cuántas de ustedes de pronto les ha pasado que entregan una prenda y tienen ese problema. Llega la señora, generalmente son las señoras, ¿no? Las chicas las que quieren que eso les quede más al cuerpo. Dicen, pero vea que es que me queda grande, pero vea que es que me queda chica. Pero nosotros estamos conscientes que se cortó con las mismas medidas que se le tomaron. Entonces, ese es el factor por el cual la prenda queda grande o queda estrecha, porque nosotros no tenemos en cuenta la hora de la toma de medidas para que en esa misma hora sea la entrega. Si la persona viene en las horas de la tarde, entonces nosotros le decimos, qué pena, pero no tengo, mañana venga por la mañana y con mucho gusto se la tengo porque todavía no la he terminado. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta con respecto a ese tema que les acabo de hablar? Hay unas cosas que van con otras, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces voy a socializarles aquí este documento. Dice patronaje de moda y cuáles son sus tipos de patronaje. ¿Sí? ¿Qué es el patronaje? El patronaje es una técnica utilizada en la industria de la moda y la confección para diseñar y crear prendas de vestir. Consiste en la creación de patrones que son las formas y medidas que se utilizan como guía para cortar y coser la tela y lograr la forma deseada de una prenda. El patronaje es una parte esencial del proceso de diseño y producción de prendas, ya que a través de él se pueden desarrollar diferentes estilos y tallas. Se puede, a ver, ¿qué es patronaje y qué es escalado? En este caso, nosotros estamos hablando de patronaje. Patronaje. Entonces, aquí cuando dice, se pueden desarrollar diferentes estilos y tallas. Sí se pueden desarrollar tallas, pero ¿por qué? En el momento que nosotros hacemos un patrón y escalamos ese patrón. Y en ese momento sí vamos a obtener aquí las tallas o la curva como tal, ¿ok? Para llevar a cabo el patronaje se utilizan herramientas técnicas específicas, como primero, la toma de medidas, dibujar y cortar el papel o tela, realizar pruebas y ajustes en el proceso. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, me salto acá. Cuando nosotros, aquí dice, hacer el trazo en papel para cortamos el papel y luego con el papel lo pasamos a la tela. O lo podemos hacer directamente sobre la tela cuando tenemos la seguridad ya de hacerlo. Cuando nosotros hacemos un patrón industrializado, cuando nosotros hacemos un patrón para un cliente, es muy similar. Para un cliente, entonces nosotros le hacemos pruebas. Llega el cliente, se mide la prenda antes de ser terminada. Después de ser terminada ya nos tocaría desbaratar. Antes de ser terminada la prenda. Se mide la prenda. Si hay que hacerle alguna modificación, la modificación la podemos hacer con basta o la podemos hacer con alfileres. Y vamos a anotar en el cuaderno donde se tomó la medida qué modificación es la que nosotros le estamos haciendo a la prenda. ¿Ok? Entonces, para tener en cuenta, para hacer esa modificación al patrón, porque se supone que nosotros para poder elaborar una prenda tuvimos que haber hecho un patrón. Y esa modificación se la hacemos al patrón. Porque más adelante lo más seguro es que el cliente venga y nos mande a hacer una prenda siempre y cuando la persona quede contenta con el trabajo que uno le hace. ¿Ok? Ese es un factor cuando nosotros hacemos prendas sobre medidas. Cuando nosotros hacemos prendas industrializadas, entonces nosotros hacemos un patrón y tenemos una persona que se llama modelo de talla. ¿Ok? La persona que se llama modelo de talla, que es una persona que tiene un cuerpo casi perfecto, o la persona a la cual nosotros le tomamos la medida para definir si la prenda que nosotros vamos a hacer
la podemos escalar o no para sacar las diferentes tallas que nosotros necesitamos. ¿Ok? Entonces, la modelo de tallas, le tomamos la medida a la modelo de tallas. Cuando le tomamos la medida a la modelo de tallas, cortamos el patrón, trazamos la prenda, cortamos la prenda y elaboramos la prenda, la metemos a producción. ¿Sí? Luego la prenda está terminada. Esa prenda se convierte en una muestra física. En este caso va a ser la muestra física número 1. ¿Ok? Como va a ser la muestra física número 1, entonces la persona a la cual se le tomó las medidas, que es la persona a la cual nosotros tenemos que medírsela, entonces ella se va a medir la prenda. Y vamos a anotar en la ficha técnica, porque para nosotros hacer esa prenda o esa prenda de prueba, tenemos que haber trabajado con una ficha técnica. Entonces, hacemos las anotaciones en la ficha técnica de todo lo que nosotros le estamos haciendo a la prenda como tal, si hay necesidad. Que quedó grande, que quedó estrecha, que quedó todos los riqueñeques que le vaya saliendo, que le quedó estrecha de cintura, soltarle 1 centímetro, se lo anotamos a la ficha técnica. Que le quedó grande de cadera, quitarle 1 centímetro o 2 centímetros, lo que sea necesario, dependiendo de cómo sea la prueba que están haciendo, se le quitan a la cadera. Que la pierna le quedó muy ancha, le quitamos a la pierna. ¿Ok? Entonces, después de que ya la persona haya verificado ese patrón, entonces se elabora una segunda muestra física. Se puede hacer una tercera muestra física hasta que nosotros quedemos contentos con lo que estamos viendo. Que la prenda haya quedado perfecta. Cuando la prenda quedó perfecta, entonces, en ese momento nosotros sí vamos a tomar la decisión de hacer el escalado. El escalado con base a un patrón que nosotros acabamos de trazar, que fue con el que nosotros hicimos las muestras físicas. Y en ese momento que hacemos el escalado, entonces ya, en ese momento ya entra a producción. Cuando entra a producción, entonces ya comienza a hacer la producción en serie. ¿Ok? Bueno, un buen patronaje garantiza un ajuste correcto de la prenda, una producción fiel del diseño original, y es una habilidad fundamental para los profesionales de la moda y la confección. Y requiere conocimientos técnicos y creatividad para transformar una idea o un diseño en una prenda. Eso es lo que hace un patronista. El patronista es lo que hace, transformar las medidas para hacer un patrón y con base al patrón hacer una prenda. ¿Ok? Significado del patronaje en la moda. Los patrones en moda han experimentado una revolución significativa a lo largo del tiempo. En los primeros patrones se proporcionaban instrucciones generales sobre cómo cortar y ensamblar las prendas, pero no se incluían las medidas específicas. O sea, ahí se habla de cómo armar, pero sin medidas. Esto implicaba en que la ropa se confeccionaba a partir de esos patrones, podría no quedar correcta al cuerpo, ¿sí? Los ajustes no nos quedaban. En el siglo XIX surgieron dos principales formas de hacer patrones, que es el moulage y la gradación del moulage. Era un método en el que se usaba un maniquí para crear un patrón de una prenda. Por otro lado, la gradación consistía en hacer ajustes proporcionales a un patrón base para adaptarlo a diferentes tamaños, ¿sí? El moulage es hacer patrones sobre maniquí. O sea, nosotros tomamos un maniquí, marcamos un maniquí y comenzamos a ubicar, ya sea tela o ya sea papel de trazo, lo vamos ubicando en el maniquí por partes y lo vamos pegando. Cuando ya terminemos nosotros con esa parte del maniquí, entonces quitamos ese patrón del maniquí y cortamos por las partes marcadas para iniciar el trazo. ¿Por qué cortamos? Porque nosotros cuando quitamos el patrón del maniquí,
el patrón queda con la forma. Entonces nosotros tenemos que cortar por los puntos que marcamos en el maniquí para poder hacer el corte y el trazo adecuadamente. ¿Ok? En cuanto a las medidas, bueno, el patrón base, para adaptar los diferentes tamaños. En cuanto a las medidas críticas utilizadas para las referencias, inicialmente se utilizaban medidas estándar para todas las prendas, lo que podría resultar en un ajuste poco preciso. Con el tiempo se empezaron a utilizar medidas más específicas para cada tipo de prenda, teniendo en cuenta las formas del cuerpo y las proporciones individuales. La introducción de las medidas proporcionales también construyó cambios significativos en la elaboración de patrones. En lugar de depender de medidas fijas, las medidas proporcionales permitieron adaptar los patrones de manera más precisa a las proporciones individuales del usuario, logrando un ajuste óptimo. ¿Ok? ¿Qué es un patronista? A continuación veremos cuáles son las funciones del patronista. Responsabilidad principal, crear patrones con la producción de prendas de moda, interpretar diseños, fichas técnicas, tomar medidas precisas y asegurar un ajuste óptimo para la elaboración de un prototipo o muestra física. Interpretación de diseños. Traducir diseños en medidas y formas exactas para garantizar un ajuste perfecto. Habilidad y conocimiento técnico. Entender diferentes tipos de prendas y cómo se ajustan al cuerpo humano. Consideraciones adicionales, tener en cuenta las proporciones y elasticidad de las telas. Importancia del patrón, crear un buen patrón. Esta parte que está acá, voy a subrayar de amarillo, dice aquí, consideraciones adicionales, tener en cuenta las proporciones y la elasticidad de las telas. Las telas vienen por rollos, ¿cierto? Los rollos de las telas al inicio tienen un sticker y en el sticker tiene toda la información de la tela. Está el color de la tela, el tono de la tela, el ancho de la tela, el peso de la tela. Si tiene mezcla, ¿cuál es la mezcla de la tela? ¿Cómo es la mezcla de la tela? Cuando se habla de mezcla, hoy en día es muy difícil conseguir telas que sean 100% linos o 100% algodones. Casi todos vienen con una mezcla para bajar los costos de producción. ¿Ok? Esa mezcla, entonces viene ahí en el sticker, nos dice cuánta mezcla tiene de poliéster y qué porcentaje tiene de poliéster y qué porcentaje tiene de algodón. Hoy en día casi todas las mezclas vienen 50-50, 60-40, inclusive 70-30. Cuando llego 60-40, 70-30, quiere decir que viene 40% de algodón y 70% de poliéster. Me disculpan un momentico porque está pasando un vendedor, voy a quitar el micrófono y ya continuamos. Me disculpan, porque es que si yo dejo que ese señor grite y lo seguimos escuchando, pues entonces nos toca que parar y irnos a comer, porque nos hace dar esa hambre. Bueno, ¿me recuerdan qué iba, en qué iba, por favor? ¿Quién se recuerda en qué iba en ese momento? Que las telas tienen mezcla, 50% de Vienen algodón o 50% de poliéster. de poliéster, exacto. Entonces esa mezcla viene relacionada ahí en el sticker. Pero aparte de que viene con poliéster, que viene con algodón, viene con otra vaina que se llama elastrón, ¿cierto? Entonces, ahí es donde implica las telas que son elásticas, ¿no?
Entonces tenemos telas de todo tipo, ya sean dacrones, ya sean linos, ya sean driles, ya sean índigos, de todo tipo nosotros tenemos telas elásticas. En una época, todos los jeans, todos los pantalones, todas las camisas, tanto de hombre para mujer, y los jeans para hombre para mujer, pantalones para hombre para mujer, eran de telas rígidas. ¿Sí? Hoy en día hay una cuestión que se llama elastrón. ¿Sí? Y esa parte elástica que trae la tela, sobre todo para las personas que les gustan las prendas ajustadas, entonces ya forma diferente, ¿no? Entonces el patronista, en el momento que va a cortar un patrón, debe tener en cuenta esa elasticidad de las telas. Nosotros no podemos cortar una prenda con unas medidas cuando la tela es elástica. No se puede cortar, no se debe cortar. ¿Por qué? Porque resulta que la prenda elástica, cuando la tela es elástica y la prenda está terminada, entonces la prenda queda más grande de lo normal. Entonces nosotros tenemos que hacerle las reducciones. ¿Cómo sabemos para hacer la reducción de esa tela? Para poder cortar el patrón. Para poder cortar el patrón, la reducción tenemos que hacerla con base a el porcentaje de elastrón que viene en el sticker del rollo de tela. Ahí viene un porcentaje. Los porcentajes pueden oscilar entre el 5% y el 20%, hay veces un poquitico más, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros sumamos las medidas para poder hacer un patrón, debemos de reducir el porcentaje que viene en el sticker, que es donde viene la ficha técnica de la tela. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, importancia del patrón, del patronista, crear un patrón. ¿Listo? Los tipos de patronaje. Existen diferentes tipos de patronaje que se utilizan dependiendo del diseño de la estructura de la prenda. Aquí tenemos algunos de ellos. Patronaje a la medida, que es el del que estábamos hablando. Se toma unas medidas y con base a las medidas, entonces nosotros hacemos un trazo de un patrón y cortamos una prenda con la medida. Y esas medidas, pues las medidas las vamos adaptando a la necesidad del cliente. El proceso del trabajo del patronista a medida que comienza con la toma de medidas de la persona, donde se obtiene información detallada sobre su cuerpo y sus preferencias. Esta información es utilizada para crear un patrón. ¿Sí? Desde ese punto de vista nosotros creamos un patrón. Recuerde que la creación de un patrón no es un patrón específicamente. La creación de un patrón es cuando nosotros cortamos un vestido, cortamos una camisa, una camiseta, un pantalón. ¿Sí? Con todas las partes que lleva la prenda como tal. La camiseta tiene espalda, tiene delantero, tiene mangas, de pronto tiene bolsillos, ¿ok? Tiene cuello, ¿ok? De pronto tiene puño en las mangas. Las camisas o blusas tienen cuellos, tienen puños, tienen portañuela, que es la que va aquí en la parte de la manga abajo. Tienen aquí esta parte que se llama perilla. En la perilla lleva botones y lleva ojales, tiene unos aumentos, ¿ok? Entonces, toda esa parte nosotros debemos de tenerla en cuenta, ¿sí? Y el pantalón tiene una serie de partes que son falsos, que son vistas, que son relojeros, que son bolsillos de parche traseros, que tiene aletilla, que tiene aletillón, que tiene una pretina, que tiene pasadores. Entonces, un patrón fácilmente se convierte en 6, 7, 8 o 10 patrones que son los que van a conformar un patrón para poder hacer el trazo y para poder hacer una prenda. ¿Ok? Para que tengan en cuenta eso. Nosotros siempre debemos de cortar un patrón y tener en cuenta todo lo que nosotros necesitamos para hacer un patrón. O sea, las partes. Algunas personas les dicen navíos, otras personas les dicen partes, otras personas les dicen complementos. ¿Ok? Entonces son diferentes. ¿Sí? Tenemos un patronaje digital. El patronaje digital es una técnica utilizada en la industria de la moda que emplea un software y herramientas digitales para crear patrones. Lo hacemos digitalmente por diferentes software. Tenemos
tenemos a Octitest, tenemos a Audaces, tenemos a Valentina, tenemos a Illustration, tenemos a hay diferentes software. Entonces, algunos de nosotros tenemos más facilidad para manejar este software, otras personas este y otras personas otro software. Tenemos unos software que nos sirven para digitalizar. Tenemos unos donde nosotros elaboramos todo el proceso dentro con el computador en ese. Y tenemos otros que nosotros digitalizamos. ¿Qué es digitalizar? Cuando nosotros digitalizamos, entonces nosotros hacemos un trazo plano a mano alzada, lo recortamos, tomamos los patrones, los ubicamos en una mesa o en un sitio específico, hacemos una captura fotográfica de cada uno de ellos y esa captura entonces la llevamos al software específico y el software entonces me va a transformar esa captura en un patrón, ¿sí? Y luego me los va a acomodar y me les hace un ajuste a los patrones. Cuando nosotros cortamos a mano, que es con tijera, cuando nosotros hacemos el corte con tijera, no generalmente o casi siempre nos queda perfecto el corte. Debemos de tener en cuenta eso. Entonces, con el software podemos hacer estos arreglos. Entonces, hay dos tipos de software. Uno que es para digitalizar y el otro que es para hacer el patrón completo con él, ¿ok? La utilización del software especializados permite a los diseñadores y patronistas crear patrones. Los programas de patronaje digital ofrecen herramientas que facilitan el trazado de líneas, de creación y de formas. ¿Ok? Tenemos otro patronaje que se llama el patronaje de Klein, que se llama, eso traduce a reciclaje. El patronaje de reciclaje es una técnica de diseño en la moda sostenible que utiliza materiales de prendas de vestir existentes para crear nuevos diseños y piezas en lugar de utilizar telas nuevas. Se aprovechan los textiles reciclados para minimizar los residuos y de esta manera reducir el impacto ambiental. Esta práctica busca darle una segunda vida a la prenda, transformándolas en nuevas creaciones y promoviendo la rentabilidad de la industria de la moda. ¿Sí? Es una técnica a la cual se han dedicado muchas personas. Hay muchas personas que no les gusta comprar prendas usadas porque pues siguen siendo usadas, así sean completamente remanufacturadas. Pero hay personas que no les gusta. El patronaje industrial es un proceso excepcional en la confección de prendas de vestir, ya que es el encargado de transferir el diseño de una prenda o un patrón o un papel o cartón. Esto permite la reproducción de la prenda en distintos tamaños y la producción en masa. Hay dos procesos principales en el patronaje industrial, el patronaje plano y el patronaje en relieve. El patronaje en relieve es patronaje moulage o el patronaje sobre maniquí. El patronaje plano consiste en dibujar y construir patrones en papel o cartón utilizando las medidas y proporciones, así como técnicas de trazado y de corte. En este proceso se utilizan una serie de herramientas de dibujo y corte como reglas, lápices y tijeras. El patronaje que se hace manual, nosotros tenemos reglas para hacerlo. En el patronaje con software no tenemos reglas para hacerlo. En el patronaje con software tenemos unas herramientas y hay veces las herramientas no nos dan las curvas que nosotros necesitamos en el momento. ¿Ok? Nos dan unas aproximaciones. El patronaje en relieve o moulage es una técnica utilizada llamada moulage que consiste en la construcción del patrón utilizando una base de tela modelando directamente sobre un maniquí o un cliente. Bueno, con el cliente se puede, pero siempre va a ser un poquitico como complejo, ¿no? Esa técnica permite crear patrones más ajustados y personalizados. La técnica del moulage o sobre maniquí. La combinación de estos procesos de patronaje industrial es fundamental para la producción y eficiencia y precisa la industria en la confección.
Los métodos utilizados en el patronaje industrial proporcionan las bases necesarias para la elaboración de prendas de vestir de calidad, ¿cierto? Ahí tenemos unas prendas de vestir que en este caso son femeninas, pero nosotros, o sea, los trazos siguen siendo igual. Lo único que cambia son los nombres de las partes que nosotros vamos a tomar las medidas. ¿Sí? Y gracias. Entonces, esa fue la presentación que yo les hice a ustedes sobre qué es el patronaje. ¿Sí? Entonces, les voy a compartir a ustedes acá en la plataforma de Sajuna para que por favor entonces hagamos el cuestionario. ¿Ok? Entonces aquí tenemos información general, fase de planeación, actividades de proyecto número 2. Les voy a compartir aquí la pantalla. Ventana completa. Tenemos acá. Me dicen si están viendo ahí. Entonces aquí nosotros vamos a hacer, aquí tenemos material de formación, la guía número 2. ¿Sí? Aquí tenemos la actividad de aprendizaje, número de la guía de aprendizaje, cuestionario, fundamentos de patronaje. ¿Listo? Le damos clic en cuestionario. Aquí leemos continuar con la producción. Vamos a ver. Listo. Aquí están las preguntas. Son 20 preguntas. ¿Ok? Tenemos acá la primera pregunta. Para que, por favor, lo tengan en cuenta. Es posible que las preguntas le cambien de orden, ¿no? Me comentan si están viendo la plataforma, por favor. ¿Están viendo la plataforma que les estoy compartiendo en la plataforma Sajuna? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces continuamos. Entonces aquí vienen las preguntas. Las medidas se clasifican en 3 grupos. Estos son. Profe, ya no. Ancho. ¿Cómo? Perdón, no le entendí. Ya no se está viendo Nancy. la pantalla. Ya nos está. Vamos a compartirla nuevamente. Por favor, ahí. Ahí sí. Sí, profe. ¿Listo? Bueno, continuamos. Entonces aquí tenemos preguntas. Son preguntas sencillas, ¿no? Que ya se supone que casi todos ustedes ya deben de saber este tema. En la guía están estos términos, ¿no? Las medidas se clasifican en 3 grupos. Estos son. Entonces, ¿cuáles son los grupos? Esa es la pregunta número 1. La pregunta número 2. A las medidas de origen vertical, ¿cuáles son las medidas de origen vertical? Número 3. Son preguntas fáciles. Las medidas de contorno. Los cambios de dimensiones de la prenda o en las telas se hace referencia a las marras, a los defectos, a los crecimientos y encogimientos o a los cambios de color. O sea, tengan en cuenta, ustedes tienen varias, no sé si son 2 o 3 posibilidades de hacer el cuestionario, ¿sí? Algunas de los materiales que debemos utilizar en el desarrollo de los patrones son papel regla, reglas de patrones, tijeras, lápices para marcar, tijeras agujas, tijeras telas, papel, destornillador, papel, lápices para marcar, escuadras, agujas para máquina. Entonces ahí ustedes van anotando y van buscando cuál es la respuesta correcta. Y entonces ustedes continúan, ¿sí? Método utilizado para ampliar o disminuir las diferentes tallas de un patrón utilizados en el diseño. Escalado, patronaje, trazo y corte. Pues lógicamente es el escalado. Cuando nosotros escalamos es cuando nosotros estamos haciendo una curva de tallas. ¿Ok? Entonces, conjunto de medidas de referencia que tenemos en cuenta a la hora de hacer un análisis corporal. Entonces, ¿cuál es el conjunto de medidas que nosotros tomamos para hacer el análisis? Seguimos con la número 7, ¿sí? Procedimientos técnicos mediante el cual se elaboran las piezas que finalmente conforman una prenda. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es? En este caso, pues es el corte.
¿Listo? Entonces, eso es en sí lo que ustedes van a ver en la plataforma Sajuna en el cuestionario. ¿Ok? Entonces, para que por favor lo hagan. Ahí tienen varias evidencias, que está cuestionario, que está foro, dependiendo. Entonces, para que participen en todas las actividades que tienen ahí, por favor participen. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que hasta el momento hemos visto? No, profe. ¿Está claro? Bueno, gracias. Bueno, el video de la toma de las medidas, ¿sí? Recuerde que ustedes deben de grabar un video corto donde se realiza la toma de las medidas sobre una estructura masculina. En este caso, esto es masculino. Entonces, antes de iniciar a grabar, entonces defina la persona, o si ustedes tienen de pronto un maniquí, pues pueden tomar las medidas en el maniquí. Eh, si es una persona, procurar que se quede quieta y en las posiciones adecuadas. Cuando nosotros hacemos tomas de medidas para hombre y para mujer también, inclusive, todas las medidas nosotros debemos de procurar que sean tomadas al costado, excepto la cintura. La cintura sí la llevamos hacia el frente, hacia la altura del ombligo. La medida de cadera, medida de contorno de pierna, deben de ser al costado. Porque si la llevamos al frente, vamos a sentirnos incómodos nosotros en el momento que estamos tomando la medida, y se va a sentir incómoda la persona a la cual nosotros le estamos tomando la medida, si nosotros le ponemos las manos a la parte delantera. Entonces, por ese motivo, se deben de tomar las medidas al costado. Debemos de tener en cuenta, en el manual, ahí está claritico, y en la guía, lean la guía, por favor. Ahí está cuáles son las medidas que ustedes deben de tomar y deben de tener en cuenta en el momento de hacer ustedes el video como tal. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a la toma de medidas? Profe, una pregunta. Usted sabe que Sí, para Gina. hacer un pantalón hay que sacar la medida del tiro. Esa medida se saca ya cuando uno va a hacer la construcción del patrón, o hay que tomarle la medida a la persona. No. Bueno, en el manual que tienen del SIENA, ahí tienen ustedes una curva de tallas. Muestra a ver si la puedo aquí compartir con ustedes, y ya les voy a indicar. La 553, materiales. Si ustedes no tienen el documento, me lo hacen saber, ¿ok? Y con mucho gusto yo se los envío. Profe, yo no lo tengo. Bueno, entonces yo les voy a compartir este documento por el WhatsApp, ¿vale? Para que ustedes lo tengan. Lo pueden encontrar en Sajuna, pero yo se lo voy a compartir por el WhatsApp. Pues estoy aquí viendo. Entonces aquí tenemos, este documento está basado en la toma de medidas, y hay una chica, ¿no? Entonces, debemos de tener en cuenta que son tomas de medidas para hombres, no son tomas de medidas para mujer. Entonces, aquí puede que hayan toma de medidas para mujer. Entonces, no. Yo les voy a compartir a ustedes ese documento. Listo, aquí está. Entonces, yo les voy a compartir, esos documentos se los voy a compartir a ustedes al WhatsApp para que ustedes lo tengan y puedan trabajar adecuadamente. ¿Ok? Entonces, aquí les estoy compartiendo un cuadro de tallas, ¿no? Sí lo están viendo en la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, aquí dice tallas tops. Aquí la parte de arriba son talla 33, 34, 35. Vienen tallas consecutivas, ¿sí? O sea que vienen tallas intermedias. Tallas bottoms, 27, 28, todas vienen en talla. Contorno de cuello, aquí está, todas vienen con una diferencia de 1 centímetro. Contorno de cintura. En el contorno de cintura, cuando nosotros hacemos una curva de tallas,
casi siempre las medidas difieren de una talla a otra cuando son pares de 4 centímetros. Cuando van de una talla intermedia a otra talla intermedia, o sea, en este caso, en orden consecutivo, de la talla 33 a la 34, dice contorno de cintura 68.5. A la 34, 71. De 68.5 a 71 nos estaría aumentando 2, 3.5 centímetros. ¿Cierto? Pero siempre es 4 centímetros en tallas pares y cuando hay tallas impares, entonces es la mitad. Tenemos aquí cuello de camisa, aquí está toda la información que ustedes deben de tener para trabajar con este cuadro de tallas. ¿Ok? Con esta curva, perdón. Entonces aquí vamos a ver dónde tenemos aquí largo de talle, contorno de la camisa, largo del saco, largo de pantalón. Entonces aquí tenemos una información, Angie. Aquí tenemos, por ejemplo, la talla 33. Dice que el largo del pantalón son 105.7 centímetros. Y que el largo del tiro son 24,4 centímetros. Entonces aquí tenemos nosotros que buscar una medida que no está aquí, que es la medida de entrepierna del pantalón. ¿Ok? Entonces, la medida de entrepierna del pantalón, entonces, restamos el largo, al largo del pantalón le restamos el tiro y la medida restante se traduce a la entrepierna del pantalón. ¿Ok, Angie? ¿Sí? Eso, con base a lo que tú me estás preguntando. Gina no es Angie, sino Gina. Sí, Gina, entonces, nosotros sí, tenemos... señor. ¿Sí? Cuéntame. No, que sí, que ya lo escuché, que gracias. Bueno, también puede, cuando nosotros tomamos las medidas, nosotros tomamos la medida del largo, que es del costado, cintura, digamos, cintura acá, largo, ¿sí? Esa medida, supongamos sea 100. Y luego tomamos la medida de la entrepierna. La medida de la entrepierna, aquí está, esta parte de acá, es donde nacen las piernas, ¿cierto? Entonces la medida de entrepierna viene desde la parte donde tranque, nosotros ubicamos el metro, donde tranque el metro, lo ubicamos ahí y marcamos o medimos hacia la bota, midiendo en el mismo punto donde nosotros marcamos el largo por fuera, lo marcamos en la medida de entrepierna. Entonces aquí, de la muñeca de mis manos a la punta de mis manos, se llama tiro, ¿cierto? Y esa medida de tiro, no tenemos esa información. Entonces, supongamos, tomamos una medida de largo de 100 y tomamos una medida de entrepierna de 74, ¿cierto? Entonces, restamos a 100 centímetros que nosotros le dimos de costado, le vamos a, o de largo total, le vamos a restar la medida de entrepierna. En este caso son 24 centímetros, ¿cierto? Entonces, 100 menos 24 creo que me da 20, perdón, 100 menos, sí, perdón, 100 centímetros de largo y de entrepierna tiene 74, es la cosa. Entonces tomamos la medida de largo y le restamos la entrepierna. A la entrepierna, cuando le restamos esa medida al largo, esa diferencia entre esas dos medidas se llama tiro. Y ahí sacamos el tiro nosotros, Gina. ¿Ok? Cuando tenemos esa información. Porque casi siempre nosotros vamos a tener las dos informaciones diferentes. Podemos tener en este caso la medida de tiro o podemos tener en el momento que nosotros hacemos la toma de las medidas, podemos tener nomás largo total de costado y largo de entrepierna, pero no tenemos el tiro. Entonces tenemos que buscar el tiro. ¿Cómo lo buscamos? Restándoselo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Si quieren, hagan el ejercicio. Tiene 107, perdón. ¿Dónde está la tabla? Tiene 105.7 centímetros de largo y tiene de tiro 24.4. ¿Ok? ¿Cuánto nos queda a nosotros entonces de entrepierna? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta las medidas. Si tiene 100.5.7, ¿ok? Menos ¿cuánto?
24.4. Menos 24,4. Menos 81.3. 24,4. Entonces es igual a 81.3. Quiere decir que tenemos 81 centímetros, 3 líneas de entrepierna. ¿Por qué es importante la medida de entrepierna? Porque con la medida de entrepierna nosotros vamos a ubicar la rodilla para poderla trazar. Si nosotros no tenemos la medida de entrepierna, no podemos ubicar el punto de rodilla, y si no ubicamos el punto de rodilla, no podemos darle el contorno a la rodilla. Entonces, por ese motivo es importante esa medida. La medida de entrepierna es importante. Y la medida de largo de tiro es la medida que nos va a dar el punto donde nosotros tenemos que medir el contorno de la medida de cadera. ¿Sí? Entonces tenemos, voy a poner la mano aquí, cintura, cadera o tiro, entrepierna, y aquí sacamos la medida de rodilla. La diferencia de la medida de rodilla casi siempre para adulto, es del muslo o del fémur, siempre es 10 centímetros más corto que los huesos de la pantorrilla. Casi siempre es 10 centímetros más corto. Cuando nosotros tomamos la medida de la entrepierna, tomamos medida de entrepierna, largo. Si ustedes quieren, podemos hacer una sesión donde les explico a ustedes en un trazo cómo hacemos este proceso. Si ustedes quieren, entonces lo podemos programar para, pues a ver, yo les digo, si quieren, ¿no? Estamos en mayo, hoy estamos a 7, la podemos hacer de pronto el día 14 o el día 13 de mayo. ¿Les parece? Sí, profe. Está súper. Bueno, listo. Entonces voy a programar otra sesión con ustedes para el día 14. ¿Ok? Entonces, eso les comento. La diferencia de largo entre el fémur y los huesos de la pantorrilla, que es la tibia y el peroné, ¿sí? La diferencia siempre, la tibia y el peroné son más largos 10 centímetros que el fémur. Casi siempre son más largos 10 centímetros. ¿Ok? Hay varias formas de tomar medida de tiro, pero la más adecuada y la más comercial y la que nosotros tenemos que trabajar cuando nosotros pensamos desde un punto de vista industrializado es esa, sacando el tiro, restando a la medida de largo, restándole la entrepierna, o a la medida de tiro, buscar la entrepierna, que es largo menos tiro nos da entrepierna, y largo menos entrepierna nos da tiro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Pueden ir adelantando el cuestionario. Sería muy bueno que lo hicieran lo más rápido posible. Si ustedes quieren, me hacen el favor y me lo hacen saber. Si necesitan que le dé una opción de más oportunidades para que de pronto puedan pasar con buena nota el cuestionario. Entonces me dicen, entonces yo le puedo dar 3 intentos, 4 intentos o 5 intentos, ¿ok? Para que ustedes lo puedan manejar. ¿Sí? Entonces, o sea, para que ustedes hagan los intentos adecuados para que su nota sea buena. Me lo hacen saber, ¿ok? Y entonces ya de antemano queda que para el día 14 tenemos nueva sesión donde vamos a explicar el trazo de patrón masculino. ¿Ok? Bueno, listo. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a todo el tema que hemos estado viendo el día de hoy? Estos documentos que les acabo de compartir aquí por el WhatsApp, por el team, por la sesión, se los voy a enviar por el WhatsApp para que ustedes los vean y los bajen del WhatsApp y los tengan en su computador para que puedan trabajar con ellos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna duda que tenga? Ruth, cuéntame. Sí, profe, qué pena. Tranquila. También era para preguntar si de pronto esta clase está grabada, pues porque no pude asistir desde el inicio de la clase, profe. Sí, esta clase está grabada y la voy a subir a Sajuna. El inicio de la clase fue únicamente la socialización de la guía.
¿Ok? No es más. Ese fue el inicio de la clase. Bueno, y yo te pregunto, Ruth, ¿tú tienes la guía de aprendizaje y las otras chicas tienen la guía de aprendizaje o también se las envío por el WhatsApp? Sí, profe, mejor por el WhatsApp. Bueno, No listo. la Entonces les voy a enviar los documentos que les acabo de compartir y le voy a enviar entonces por el WhatsApp la guía para que ustedes tengan eso. Cualquier pregunta que ustedes tengan, me la pueden hacer, me pueden escribir. Si yo no les contesto inmediatamente, no se preocupen que yo les contesto. Si no les contesto, de pronto soy ocupado, ¿cierto? Entonces, pero yo les contesto. Cualquier pregunta que ustedes tengan con respecto para la realización de sus evidencias, para que las evidencias sean lo más veraces, lo más claras posibles, entonces, con mucho gusto, me preguntan y yo con mucho gusto les voy a dar una explicación. ¿Ok? Bueno. ¿Algo otra cosa? ¿No tenemos más que preguntar ni algo así? Chicas. No, profe. Bueno, entonces siendo así, entonces damos por terminada en la sesión del día de hoy. Con ayuda de Dios, nos estamos viendo el martes de la semana entrante, o sea, dentro de 8 días, y vamos a trabajar en patronaje. Yo voy a ser el patrón aquí en línea, pero va a ser como si ustedes estuvieran presentes y yo estuviera haciéndolo en el tablero. No hay problema. Entonces lo voy haciendo en el tablero y ustedes de pronto lo van haciendo a la par conmigo si gustan y así entonces vamos a comprender con mucho más facilidad cuál es el proceso el cual debemos a seguir, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, yo, chicas. Entonces les deseo una Gracias a feliz usted, noche profe. y nos vemos entonces dentro de 8 días. Cualquier pregunta, por favor, no duden en hacerla, ¿ok? La pueden hacer por el interno del WhatsApp, por el interno, ¿ok? Muchísimas Gracias, gracias. Una feliz profe. noche, chicas. Gracias, profe. Bueno, una feliz noche, que estén muy bien. Mañana, si Dios quiere, ya tienen ustedes el video ahí en Sajuna o de pronto parece que está largo, de pronto de pronto en YouTube. Entonces yo les comparto el enlace. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, chicas. Entonces, una feliz noche ahora sí. Que descansen. Muchas gracias, profe, y feliz noche. Igualmente. Chao, pues.